Muy buenas tardes, estimadas, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana uno, correspondiente al módulo 5, argumentación. Recordar que esta semana estamos abordando los contenidos correspondientes a argumentos y textos argumentativos. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Es importante y también es una solicitud que nos hace de nuestro SAME, y pues bueno, en función también de las reglas que debemos establecer en el ámbito de la comunicación. No te preocupes, señores. Vamos a tratar de que las próximas sesiones se hagan en los tiempos que se marcaron ahí en la, este, en la encuesta. Bien, en el caso, por ejemplo, de las reglas de comunicación virtual, pues bueno, recuerden, también se conocen como reglas de etiqueta. Pues bueno, es cómo nos debemos manejar en la plataforma, en la mensajería instantánea, y en los foros y también en los correos electrónicos. Es importante que nosotros siempre saludemos y nos presentemos antes de participar, o antes de iniciar una conversación, evitar groserías o comentarios que puedan ofender a nuestros compañeros, respetar su postura, aunque no estemos de acuerdo con ellos. En el ámbito de la comunicación es importante usar correctamente las reglas de la ortografía y la gramática. Durante nuestra participación, tratar de ser claros, concisos, ajá, tratar de no difundir imágenes, dado que esto puede dificultar la comunicación en los foros, ya que no están diseñados para las imágenes. Procurar no usar abreviaturas ni modismos, ya que esto puede dificultar la comunicación. Y en el caso de la responsabilidad, es muy importante que ustedes durante todo este módulo y todo lo que resta de la prepa, pues si no han tenido claro cómo es que hay que realizar las referencias bibliográficas, bueno, vamos a hacerlo durante el módulo y si les queda alguna duda al respecto, lo podemos ir abordando. ¿Sale? Bien, pues bueno, la primera sesión, nada más vamos a comentar a grandes rasgos lo que se comentó, que fue precisamente el ámbito de lo que consiste, pues bueno, un argumento, principalmente identificar los elementos que lo constituyen, ¿sale? En función precisamente de este, de lo que implicaba estar la constitución de las preguntas que nos hacía la actividad, los argumentos del ensayo. Recordarán que, pues bueno, en términos básicos o muy concretos, esta actividad nos solicita que nosotros de antemano hayamos leído el texto que nos da aquí, se llama Máscaras del Mexicano, ¿sale? Acuérdense que, perdón, Máscaras Mexicanas es un extracto de un texto más grande que se llama El laberinto de la soledad. Hay que leer en ese texto, lo que tratábamos de identificar la sesión pasada es que hay que leerlo ya no solamente como un ámbito de conocer un tema, sino con una perspectiva de búsqueda de argumentos. En ese sentido, yo les planteaba dos estrategias para encontrar los argumentos. Que nosotros fuéramos precisamente al ámbito de los indicadores. Estos indicadores, recuerden que son un recurso que ustedes tienen por ahí en sus recursos de la semana uno. Los indicadores son palabras que nos dicen, ahorita vamos a repasar un poquito esto ya de manera mucho más concreta, pero los indicadores son un tipo de palabras que nos dicen esto que estás viendo aquí es un argumento, ¿sale? Y como tal, pues bueno, nos permiten precisamente identificar que por ahí va a estar un argumento, ¿sale? Nos dice un argumento puede tener premisas y conclusiones, ¿sale? Puedo tener más de una premisa, o al menos una premisa y al menos una conclusión. No siempre vienen primero las premisas, ni siempre vienen primero o al último las conclusiones. Por eso estas palabras son muy importantes, porque nos dicen, al menos esto es una premisa, y ya lo que sigue puede precisamente ayudarnos a identificar que pues lo que rodea, lo que se sigue o lo que está antes es una conclusión.
Y cuando no nos indican que es una premisa, la palabra puede ayudarnos a indicar cuándo es una conclusión. Por eso yo les recomendaba que tuvieran impresas estas palabras. Ahorita vamos a un ejercicio, les decía, mucho más concreto, para que puedan ustedes identificar cuál es el uso y para qué sirven y cómo nos ayudan a tanto identificar como a estructurar argumentos. ¿Sale? Entonces, en el contexto de la sesión pasada, entonces esa era una de las estrategias para identificar argumentos. Y por la otra es cuando nosotros vamos haciendo la lectura de un texto, en este caso este que es Máscaras Mexicanas, lo que ustedes deben de irse preguntando es qué sostiene el autor y en qué se basa, ¿sale? Cuando nosotros preguntamos qué sostiene, estamos preguntando por la conclusión, ajá. Y cuando estamos preguntando en qué se basa o en qué sustenta lo que acaba de decir o lo que quiere sostener, estamos preguntando por las premisas. Tiene que haber las dos respuestas, ¿sale? Si no, no hay argumento. Si nada más respondemos qué sostiene, pero no encontramos en qué se basa, eso no puede ser un argumento. Si nos encontramos nada más en qué se basa, pero no a qué conclusión llega o qué es lo que sostiene, entonces tampoco estamos encontrando un argumento. Estos dos elementos son importantes que los vayamos viendo como partes esenciales del argumento, porque eso nos va a ayudar durante todo el módulo. En el caso de la actividad primera, lo que ustedes, les recuerdo, debieron haber visto, recordaron ustedes, es el hecho, no, esta es la actividad 2, es el hecho de que nos va a pedir precisamente que ustedes identifiquen pues la tesis central del ensayo, que significa precisamente eso, o sea, qué es la idea principal que sostiene el autor. Si nosotros hemos leído todo el texto, ¿cuál diríamos que es la que sostiene el autor con ese texto en general? Después vamos a identificar argumentos. Nos pide que identifiquemos al menos tres desde sus estructuras. Esto quiere decir que podamos identificar premisas y conclusiones. O sea, no pueden haber, como ya les decía, solamente premisas ni solamente conclusiones. Y debe de haber una relación. O sea, por ejemplo, cuando yo les decía aquí, una conclusión lo podemos identificar como la postura o lo que sostiene un autor y la premisa como lo que sustenta. Entonces, si yo digo, el mexicano es un ser que se cierra y se preserva, yo tengo que preguntar, ¿en qué se basa el autor para decir que el mexicano es un ser que se cierra y se preserva? Y ahí es donde yo puedo ir a las premisas. El mexicano, según Octavio Paz, es arisco, solitario, agresivo y cortés y constantemente a la defensiva. Es celoso de su intimidad, no mira a los ojos, cualquier cosa puede herirle, su lenguaje está lleno de reticencias. Entonces, en ese sentido, es como nosotros podemos identificar que ahí hay un argumento. ¿Por qué? Porque pudimos dar respuesta a las dos preguntas. ¿Sale? Entonces, las dos estrategias que yo les propongo es una, que vayan ustedes al ámbito de identificar los indicadores de premisa y, por el otro lado, los indicadores de conclusión para que ustedes puedan ir identificando estos argumentos. Posteriormente, recordarán, nos pide qué afirmación hace Octavio Paz acerca de la mujer mexicana, qué opinión tiene sobre el mexicano, ¿sale? Y finalmente nosotros tendríamos que buscar en algunas otras fuentes, ya lo que comentábamos la sesión pasada, para constituir un argumento es importante que nosotros vayamos a fuentes confiables, de tal manera que la información que nosotros, con la cual hagamos nuestro argumento, sea una información sólida y pues también emitamos sólidos argumentos. ¿Sale? Son dos momentos, en uno nos pide que lo hagamos de manera estructurada, donde pongamos premisas y conclusión, y posteriormente con esa estructura nosotros la convertamos, hagamos la conversión a un párrafo escrito. Y pues básicamente esa es toda la actividad. ¿Tienen alguna duda de esta actividad? ¿Algo que les haya costado trabajo? ¿Algo que no hayan todavía podido identificar o que tengan duda? Con toda confianza. Demian, Eurídice, De mi parte no tengo dudas. ¿ok? Pues con la primera actividad, pues por el momento no he tenido ninguna duda. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues bueno, recordar también que cuando ustedes realizan sus actividades, pues es importante que revisen también las rúbricas, ¿sale? Ya la rúbrica ya la comentamos la clase pasada. Para que ustedes adquieran el mayor, bueno, el puntaje en su actividad, es importante que vean qué elementos debe de cumplir esta, porque esa es la base a través de las cuales se otorgan sus calificaciones. De tal manera que, pues, el hecho de que ustedes tengan claro que hayan cumplido todo, les puede dar pauta a una inconformidad. Es decir, si ustedes estuvieron claros en cumplir todo lo que solicitaba la actividad,
pueden decirme, oye, asesor, oye, no, como que yo creo que cumplí con todo lo que solicitaba la rúbrica y las indicaciones de la actividad y pues no estoy conforme con mi calificación o porque saqué, porque hay algún elemento ahí que no concuerda con la calificación que yo esperaría. Entonces, esta es la base, ¿no? Esta es la base a través de la cual nosotros debemos precisamente estar tanto realizando y yo por mi parte calificando sus actividades. ¿Sale? Bien, vamos a adelantarnos a la parte de la actividad 2 y ahorita vamos a hacer el ejercicio que les decía o los ejercicios. Bueno, entonces, pues bueno, una vez que ya ha realizado su actividad 1, vamos a ver qué implica la actividad 2. La actividad 2, pues bueno, nos va a solicitar hacer un ensayo argumentativo, ¿sale? Para hacer un ensayo argumentativo, pues primero tenemos que tener claro qué es un ensayo. Un ensayo puede ser regularmente un escrito breve, ¿sí? O sea, sin embargo, aunque sea breve, tiene una estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Encontramos varias definiciones, pero van a ver que todas concuerdan en los aspectos constitutivos o constitucionales de un ensayo. Es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Otra definición nos dice que es un tipo de escrito que a través del cual, en prosa, en el cual un autor expone y analiza o examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar una posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. Ajá. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pues bueno, la clásica de Wikipedia, bueno, cuando recurrimos a Wikipedia no más que como un clásico, es el hecho de que pues, casi siempre el tumbaburros es el Wikipedia hoy en día. Wikipedia define al ensayo como un tipo de texto en prosa, ¿sale? Que debe de ser serio y fundamentado con la finalidad de argumentar una opinión y en ese sentido, pues bueno, también presenta argumentos y opiniones sustentadas. Esto es lo básico, ¿sale? Si ustedes dicen, bueno, ¿qué es una opinión? Lo que ya dijimos la sesión pasada, una opinión es tú qué piensas respecto a algo, ¿sale? Ahora bien, ¿en qué te basas para pensar eso? Eso es lo que debemos demostrar en un ensayo, una estructura de ideas que nosotros tengamos respecto a un determinado tema que en este caso nos están solicitando que sea en función o ligado a la lectura que nosotros vamos a realizar respecto de los retos de la lectura en la era de Internet. ¿Sale? Yo por ahí en el foro de novedades al principio de la semana les pasé algunos recursos que pueden ayudarnos a explorar, a adentrarse, a profundizar en un poco más de estas otras investigaciones que se han realizado al respecto. En este caso, la actividad va a solicitar que ustedes primero lean este texto, los retos de la lectura en la era del Internet, y que desde ahí, pues bueno, ustedes precisamente en base a esa lectura puedan primero extraer algún argumento o más de un argumento que puedan ser base para su ensayo. ¿Sale? Pues bueno, yo, como les dije, ya de lo que se trata en este módulo, pues no es solamente leer el material, sino que tenemos que leer con la intencionalidad o con la intención de detectar argumentos, ¿sale? Por eso que ustedes siempre que les abran un documento lo van a encontrar todo rayado o subrayado, porque pues aquí ya nada más hay que identificar qué función tiene cada parte del texto en el ámbito de la argumentación, ¿sale? Siempre con estas preguntas, ¿qué está intentando sostener el autor y en qué se basa? ¿Sale? De tal manera que nos permita precisamente posteriormente a nosotros no copiar, sino entender qué argumentos está precisamente presentándonos un autor en sus textos. El texto, pues no es extenso, pues relativamente no es extenso, dado que son 5 páginas en donde el autor nos muestra varios enfoques al respecto de los retos, tanto beneficios como pues digámoslo así, retos que tiene la lectura en la era del Internet o de la era digital y en ese sentido, pues bueno, nos presenta algunos elementos que podemos ser, ¿cómo se llama? Estos elementos pueden ser mucho más puntuales al momento de estar extrayendo los argumentos, ¿sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, ustedes deberán de poder identificar que
Posteriormente nos van a solicitar, dice, entregarás un documento en un procesador de textos con el ensayo y el audio en el que lo expliques, ¿sale? El audio con 2 minutos es suficiente, solamente debes de explicar los argumentos del ensayo, no deben de leerlo. Aquí lo importante es que nosotros podamos evaluar esta capacidad que tienen ustedes como para explicar de manera oral los argumentos que van ustedes construyendo de manera escrita. Entonces, lo que nos pide primero es leer este texto que acabamos de mostrar, el texto de Cárdenas, los retos de la lectura en la era de Internet, investigar en otras fuentes de información sobre el tema, reflexionar acerca de la siguiente pregunta: ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México? Entonces, ustedes les está preguntando eso, o sea, ¿tú cuál crees que son los retos principales de la lectura en la era de Internet en México? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que responder: yo creo que, ¿sale? O yo sostengo que, mi postura es, mi opinión es, y en ese sentido, la postura que tengan deben de argumentarla. ¿En qué se basan para decir eso? ¿Sale? Eso es lo que consiste el ensayo. Y ahorita vemos que aunque la extensión puede ser un poco larga, para empezar precisamente un ensayo se puede cumplir relativamente bien si seguimos las reglas de realización de un ensayo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, recordar esta serie de elementos que nos pueden precisamente ayudar en esa construcción. Primero leer el artículo, ¿sale? Mientras lo vamos leyendo, hay que irnos preguntando qué sostiene y en qué se basa para identificando los argumentos, y ello posteriormente nos permita, si hay alguno que nosotros consideremos valioso o que consideremos que puede precisamente aportarnos algo para nuestra opinión, nuestra postura, lo podemos rescatar, ¿sale? Nada más acuérdense que en ese sentido el rescate de información va más bien en el sentido de dar crédito a la información que nosotros presentamos, ¿sale? Bien, yo les recomiendo que conforme van leyendo los textos también, pues no solamente se trata de subrayarlos, sino también de organizar la información. Pueden hacer tablas, ¿no? Pueden hacer esquemas, pueden hacer mapas mentales o conceptuales que les permitan precisamente ir identificando los argumentos que se van dando respecto a determinados temas, ¿sale? Entonces, una vez que nosotros hayamos leído el texto de Cárdenas, también tenemos que leer otros textos precisamente para tener una mayor fundamentación respecto de nuestro argumento. Con base en tus fuentes, responde al planteamiento: ¿cuál crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Integra tus argumentos que respalden tu respuesta y tus fuentes, ¿sale? Eh, pues bueno, lo importante para el desarrollo del ensayo, como ustedes lo identificarán, es la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Por dónde debemos empezar? Pues bueno, si tú fuiste capaz ya de identificar argumentos respecto a lo que sostienes, en la parte introductoria lo único que debes de hacer es precisamente presentar lo que tú vas a desarrollar, ¿sale? Pueden ser 3, 4 líneas, 5. En esas 5 líneas puedes tú explicarle a tu lector que esto responde precisamente a un tema que está, por ejemplo, vigente hoy, dado que casi todo, bueno, muchos aspectos de la educación hoy en muchos niveles están dados desde el ámbito digital. Y en ese sentido, pues bueno, la pregunta de cuáles son los retos que implican esto para la educación mexicana y cuál es tu postura al respecto. En el caso del desarrollo, implica los argumentos. Esos argumentos que tú has rescatado, posteriormente los utilizas de manera, los puedes utilizar así como lo recordarás, primero los estructuras y ya después los conviertes en párrafo, los utilizas en tu desarrollo. Y finalmente la conclusión como una síntesis o recuperación de las ideas más importantes que has desarrollado en tu ensayo. Entonces, si ustedes se fijan, es algo pues no tan complicado de ver llenar 2 cuartillas, entendiéndolos precisamente como que si nosotros ya fuimos capaces de identificar argumentos dentro de la lectura y en algunas otras fuentes, cómo precisamente armamos un ensayo, pues primero preguntándote tú cuál es la postura que tienes al respecto, respecto a los retos de la lectura en México, cuáles argumentos son los que te darían sustento para tener esa postura y en función de ellos realizar argumento, tu texto. ¿Sale? Finalmente, pues no se les olvide grabar su audio. Recuerden que hay algunos recursos por ahí que pueden ser de su interés. Tenemos, ¿cómo se llama? Este,
Recuerden, cuando nosotros vamos a la nube, si ustedes ya tienen su archivo, puede ser en su computadora, puede ser en un celular. Recuerden que cuando ustedes están en su correo electrónico, ¿sale? Les aparecen un waffle, algunos les dicen el waffle, pero son estos puntitos que les aparecen al lado del icono de Google. Este icono, o sea, al desplegarlo, precisamente les da acceso a su nube, ¿sale? Que es el Drive por su correo institucional, ¿sale? En ese correo institucional, ustedes precisamente pueden acceder a su Google, a su pedacito de nube, y ahí pueden ir almacenando sus archivos para que desde ahí los compartan, ¿sale? Yo, por ejemplo, ya tenía abierta una carpeta desde donde yo tengo ya un audio grabado. Este audio simplemente yo ya lo tengo grabado. Supongamos que es en este audio donde yo expongo los argumentos de mi ensayo. Simplemente le doy compartir, obtener enlace para compartir. ¿Sale? Yo no necesito que le hagan nada más, yo no solamente quiero acceder a él, ajá, no necesito editarlo, entonces así me dan copiar el enlace y lo pegan al final de su documento, ¿sale? Y ahí está, ajá. Otro de las fuentes que ustedes pueden tener disponibles para que ustedes realicen esta forma de compartir el audio es una aplicación que se llama Vocaro, ¿sí? Esta aplicación les permite grabar audios en línea y se almacenan y les da un enlace para que se lo pasen a otra persona como si fuera un mensaje de voz, pero en vez de que se mande directamente el mensaje de voz, se queda almacenado en esta plataforma de Vocaro, y ahí la persona que tenga el enlace puede revisar también el archivo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las partes que debe de tener un ensayo? Es introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, ¿sale? ¿Dónde vamos a poner nuestros argumentos, Eurídice? Perdón, profe, es de que mi abuelita me necesitaba y dejé el celular abajo. Perdón. Ay, sí. Bien, ¿dónde debemos poner nuestros argumentos? ¿Dónde debemos desarrollar nuestros argumentos? En el desarrollo. Exactamente, ¿sale? Bueno, entonces, recuerden que hay una serie de recursos en la semana que les permiten identificar esto. Nada más tengan algo claro, ¿sale? Al principio de la actividad, antes de que hagas tu ensayo, te pide que tú precisamente respondas a la pregunta con argumentos, o sea, tú vas a poner los argumentos que tú encontraste respecto a cuál crees que son los principales retos de la lectura en México. Tú ahí vas a poner tus argumentos. Acuérdate que este, a- no siempre, o sea, para mí es más cómodo decirles que partan de lo que sostienen para que posteriormente lo fundamenten, ¿sale? Aunque regularmente se nos enseña que debemos partir de las premisas para luego llegar a la conclusión. El orden de los factores no altera el producto si entendemos que la relación entre entre premisa y conclusión debe de ser esa. Las premisas deben sostener a la conclusión, como lo vimos ¿cómo se llama? Como lo vimos en el edificio, se acordarán ustedes. Los cimientos del argumento son las premisas, ¿sale? Y el argumento se erige, o la proposición se erige sobre el ámbito o las premisas, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que en estos primeros argumentos que ustedes van a escribir al principio, ustedes los estructuren de esta manera, ¿sale? Aunque ya en el ensayo, ya en el desarrollo del ensayo, ustedes los hagan a manera de párrafo, ¿sale? Pero en la primera parte sí deben poner esta estructura a través de premisas y conclusiones, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes consulten otras fuentes de información, si no las han encontrado, busquen en el foro de novedades, a principio de la semana yo les pasé por ahí unos recursos, algunos artículos que ustedes pueden leer o consultar, aunque no son los únicos, ustedes pueden consultar
acuérdense que pueden ser información de especialistas en la materia, puede ser algún artículo científico, pueden, en este caso puede ser algún documental, alguna investigación que se haya hecho al respecto. Entonces es importante que ustedes desde esas fuentes que son confiables puedan rescatar esa información que les permitirá estructurar sus argumentos. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Tengo una preguntita pequeña. Adelante, Ulises. Con respecto a la segunda actividad integradora, ¿nos podemos basar en el primer documento de la primera actividad, con lo de Ah, las premisas y las conclusiones? sí, 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 en el caso de ahí, sí, o sea, de hecho es una fuente, es un recurso que debes de consultar, sale premisas y conclusiones, para que tú a partir de, acuérdate que ese recurso de premisas y conclusiones es un recurso que te permite identificar, ¿cómo se llama? Te permite identificar palabras, ajá, para que tú identifiques argumentos. Entonces, sí, o sea, sí lo vas a usar, por eso te decía que de preferencia lo tengas impreso, porque a partir de él tú vas a identificar argumentos en algunas otras fuentes confiables y a partir de ellos los puedes recuperar, pero de una manera estructurada, como premisa y conclusión. ¿Sale? Ah, ok, gracias, asesor. ¿No? ¿De qué? Bien. Bueno, entonces, para un poco ya ir redondeando esta parte, bueno, entonces, como les decía, en la primera pregunta, ustedes deben de responder con 3 argumentos estructurados. Pueden sacar uno o más de uno de esta fuente. Lo que no se recomienda es que solamente sea solamente el texto de Cárdenas, sino que ustedes puedan consultar algunos otros textos, precisamente porque es un ensayo, como ustedes se darán cuenta, es mucho más nutrido, mucho más sólido cuando la persona tiene un conocimiento pues amplio, pero también en ese sentido sólido respecto de lo que quiere establecer en su ensayo. Entonces, el hecho de que tú leas a un artículo, pues está bien, pero es mucho mejor que tú puedas leer 2 o 3 artículos. No pedimos que sean 10, no pedimos que sean 20, con al menos 2 o 3 fuentes confiables que tú puedas leer y desde las cuales puedas extraer esos argumentos es importante, ¿sale? Es importante que desde ahí los puedas estructurar tu trabajo de ensayo, ¿sale? Bien, en ese sentido, pues como lo comentábamos, la cuestión de la primera parte deberá de ser que tú respondas con estos argumentos de manera estructurada, ¿vale? Y después vas a tener que desarrollar tu ensayo, como ya lo comentamos. El título, le puedes dar un título a tu ensayo de manera corta, que permita identificar el tema fácilmente y proporcione una idea de la postura que tienes frente al tema, ¿sale? Por ejemplo, le puedes poner los retos de la lectura digital, no son tan, o son, ¿cómo se llama? Son más para las personas para que carecen de recursos que para las personas que tienen acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, eso puede ser tu título, ¿no? Porque ya estás anunciando que sí vas a abordar el tema de los recursos, de los retos de la lectura en Internet, pero hay algo que ya tú estás teniendo una postura, que es que los retos no son iguales para todos. Para algunos son más retos porque algunos pueden tener conectividad a Internet o es más fácil hacer, si vive, por ejemplo, en una localidad donde llegue el servicio de Internet, etcétera, ¿no? O sea, no, o sea, esta cuestión de llegar o cumplir precisamente, ustedes lo sabrán, algunos de sus compañeros o ustedes mismos viven en comunidades donde a veces la señal de Internet está súper mal, el servicio, de repente las computadoras fallan, a veces las plataformas se caen, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuál es la postura después de lo que han leído? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen al respecto? ¿Sabe? Entonces, en la introducción es como darle ese anuncio a tu lector. Entiendan que el escrito no va dirigido a mí. Es como si lo escribieran, o esos argumentos es como si quisieran que los leyeran todos sus compañeros o la gente. Imagínense a su tío, abuelita, a sus papás, o sea, que vean que ustedes, por un lado, están aprendiendo, pero que ustedes están fundamentando lo que piensan. Entonces es importante, pues, no hacer las cosas al aventón, sino en este caso tratar de llevar una estructura. En este caso, la introducción
¿Qué debe de hacer? Pues es una primera aproximación al lector del ensayo y él le presentas de forma breve de qué vas a tratar, qué abordaste, qué postura tienes y pues bueno, más adelante que le presentarás los argumentos que tienes al respecto, ¿sale? Y pues bueno, posteriormente los argumentos que tú que recabaste anteriormente van a ser la base para que tú estructures tu ensayo, ¿sale? En el desarrollo y finalmente la conclusión puede ser una síntesis de las ideas que presentaste en el desarrollo o puede ser también un espacio para que tú generes nuevas preguntas que te hayan venido al momento que tú estabas realizando este ensayo, ¿sale? Es importante en este caso de esta actividad, vamos a la rúbrica, los elementos que se van a evaluar. En la rúbrica de esta actividad, pues bueno, vean lo que se les va a evaluar, ¿no? Uno, pues que al principio dice, elabora un documento en el que integra 3 argumentos en los que los estructura o incluye argumentos, perdón, premisas y conclusiones, ¿sale? Un argumento los tiene, pero lo que te están pidiendo es, a ver, ¿qué estás poniendo como premisa? ¿Qué estás poniendo como conclusión? ¿Sale? Después de esos 3 argumentos, vas a poner un ensayo de 2 cuartillas, ¿sale? Si se les dificulta, acuérdense que el término cuartilla es un término editorial, ¿sale? Un término editorial que significa, es un término que significa que el texto debe de estar escrito en un interlineado de 1.52 máximo, ¿sale? Entonces, es un término editorial que nos permite identificar ¿cómo se llama? Si ustedes escriben, ahorita les muestro un texto que tengo por aquí para que lo vean. Ajá. Este texto, bueno, aquí si ustedes se fijan, este texto no tiene interlineado, ¿sale? Pero el término cuartilla, ¿sale? Implica que tú vas a ir escribiendo, pero tu texto lo vas a poner, fíjense, aquí son 4 páginas, ¿sale? Y yo le voy a dar clic, depende de su procesador de textos. En el caso de Word, pueden ir a párrafo o aquí inmediatamente ya hay un icono que te dice del interlineado. El interlineado doble se van a ir al 2, ¿sale? Y se fijan, de 4 páginas, vean en cuánto me la convirtió, ¿sale? Se fue el doble. Entonces están pidiendo básicamente que en una cuartilla más o menos, bueno, en una página, tú desarrolles tu ensayo, ¿sale? Pues nada más para que dices, son 2 cuartillas, pues sí, pero el término cuartilla implica que ya esté el interlineado doble de por medio. ¿Mm? Entonces, por si tenían ahí como, ¿cómo le voy a hacer para llenar 2 páginas? Pues técnicamente sería una normalita, pero ya con el término cuartilla lo puedes aumentar el interlineado a 2 y ya con eso, si te fijas, el texto se vuelve más amplio y puedes tú llenarlo. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas más o menos palabras tienes que escribir, asumiendo que en ellas escribas introducción, desarrollo y conclusión, ¿sale? Vamos a ver, dice que son 700 palabras, alrededor de 750 palabras, 750 palabras vas a estar llenando las 2 cuartillas, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Finalmente, no se les olvide realizar su audio, ¿sale? Su audio que en este caso deben no leer el ensayo, tengan ojo por eso, porque ustedes dicen, profe, pero sí, bueno, asesor, sí le mandé mi audio. Pero ojo, te está pidiendo no que leas tu ensayo, sino que expliques los argumentos de tu ensayo. O sea, vas a estar tú solo frente al audio. O sea, puedes tener ahí de apoyo eso, pero no se trata de que leas tu ensayo. No te está pidiendo lee tu ensayo y grábalo. No, te dice expon o en este caso de manera oral los argumentos de tu ensayo y grábalo, ¿sale? Para que tengan cuidado con eso. Atender las indicaciones al 100%, organizar la información, atender las normas para la comunicación, no tener errores en la sintaxis y en la ortografía, reflexionar sobre los principales retos de la lectura en México en la era de Internet. Aquí la parte, acuérdense, del pensamiento crítico es
que ustedes precisamente se vea que, pues eso, ¿no? Que identificaron que es un argumento, cómo se estructura, que cumplen con la estructura, que saben identificar los argumentos y que los integran en el desarrollo de su ensayo, ¿sale? Y aunque no lo solicitas, ustedes acaban de ver, no solicitan las referencias bibliográficas, pónganlas, ¿sale? Para ver, en este caso, para ir practicando, saber si ustedes ya lo hacen de manera correcta, ¿sale? Si lo hacen de manera correcta, tal vez no muy bien, pero si hay algo que habrá que corregir, te diga, no, es que está mal la referencia, te falta esto, te recomiendo tal recurso, ¿sale? Entonces, vayan teniendo en cuenta esa situación. Y pues recuerden que el caso del plagio es ahí no hay que perderlo de vista. El plagio tiene que ver, pues se da por muchas situaciones, pero cuando el asesor nos puede poner plagio, cuando copiamos información, ¿sale? Y ni siquiera avisamos que la íbamos a citar, que la íbamos a integrar de otra referencia o no pusimos la referencia, asumimos que esa información es de nosotros porque no le dijimos a ningún momento al lector que esta información yo la tomé de otro lado. ¿Sale? Si yo no digo eso, si yo no aclaro que esta información no es mía, me la estoy robando. Ese es el sinónimo de plagio, ¿no? O sea, plagio es robo. O sea, entonces tengan ustedes en cuenta esa situación. Cuando nosotros integramos información de otro texto, hay que dar el crédito de manera adecuada para que esto no pueda entenderse como plagio. ¿Sale? Y pues bueno, en todo caso, pues tener en cuenta que podría haber una sanción si se llega a encontrar cierto porcentaje de plagio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Asesor, Ujú, una duda. Es que lo que yo empecé a hacer con los argumentos es de que terminaba un argumento y pues tenía la fuente y pues ya cuando terminaba el argumento puse las fuentes que consulté para hacer el argumento. ujú. ¿Así está bien o le tengo que hacer de otra forma? Sí, sí, está bien. Aquí, por ejemplo, nada más hay que tener cuidado. O sea, estás correcto. O sea, lo que me dijiste es lo correcto. Nada más que, por ejemplo, si tú copiaste información del documento al momento de integrarla en tu ensayo, vamos a ver un ejemplo. Piensa en el caso de acá. Si tengo un texto. Aquí tenemos el texto. Si yo, por ejemplo, lo que no puedo hacer es esto, ¿no? O sea, copiar este párrafo. Ujú, y ponerlo aquí. Porque si yo lo pongo así tal cual, la persona va a decir, esto lo está diciendo, en este caso, por ejemplo, Eurídice. Y si tú te fijas, sí lo estás diciendo, pero lo estás asumiendo como, lo estás diciendo como algo